Pues muy buenos días a todos de nuevo. Pues como saben, hoy es la palabra de hoy es paz, y este fin de semana se conmemora el nacimiento del Dr. Martin Luther King Jr., un verdadero apóstol norteamericano que luchó por los derechos civiles y por los derechos de todos los oprimidos, de las minorías. Una persona muy valiente y logró muchas cosas sin la violencia. Resistencia pacífica, ¿no? O pasiva, como tantos otros antes que él y después de él lo han hecho. Así que vamos a hablar hoy de paz mundial. Y la paz mundial, vamos a hablar de ella no como un ideal lejano, no como un sueño ingenuo, como muchas personas posiblemente piensan. Yo a veces caigo en ese error. Sino como una ley espiritual en acción. Algo que podemos lograr ahora. En Unity siempre afirmamos que la paz no comienza entre las naciones, comienza en nuestra conciencia. Y lo que se establece en la conciencia inevitablemente se manifiesta. Y lo que se establece en la conciencia no necesariamente es bueno o malo. O sea, puede ser negativo también. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que nosotros pensamos, porque eso se va a manifestar de alguna forma. Pero vamos a hablar de lo que significa manifestación. La definición de manifestación es expresión visible o evidente de algo que estaba oculto o interno. Por ejemplo, la fiebre es una manifestación de la enfermedad. El dolor es una manifestación de una injuria. Algo que está interno, allá adentro, y se manifiesta de alguna forma, ¿no? Cuando una idea, pensamiento o creencia interna se expresa en la realidad externa. Y ejemplo negativo de eso es el racismo, por ejemplo. Un montón de gente es racista, lo ocultan, no lo manifiestan, hasta que se dan las condiciones para que eso salga afuera y florezca. Y las condiciones pueden ser cualquier cosa, ¿no? Una muchedumbre donde la persona se siente no responsable de lo que pasa porque está participando de algo y deja que toda esa cosa negativa que tiene adentro se manifieste. Un líder que permita que esas cosas y las estimule que estas cosas se manifiesten, ¿no? Y en el mundo hemos visto eso muchas veces. En la historia y en la historia contemporánea también, en lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En un sentido espiritual, el proceso por el cual lo espiritual o mental toma una forma concreta. Más o menos lo mismo, ¿no? Pero un ejemplo. Yo siento paz interior y eso se va a manifestar en armonía en mis relaciones. Va a haber por usar un disparate, ¿no? Una armoniosidad, palabra inventada, entre yo y los demás que me rodean, porque yo siento paz interna y esa forma se manifiesta. Mi fe se va a manifestar en provisión, en salud y en guía. Y el amor que yo siento adentro se manifiesta en compasión y en actos de servicio por los demás o por la comunidad. Y hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? De una manifestación, cuando Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ocurrió una manifestación ahí, ¿no? El verbo, la palabra, en griego dicen el logos, que también tiene que ver con eso, y mucha gente lo asocia, muchos antiguos y vertientes del cristianismo lo asocian con la sabiduría, ¿no? Se manifiesta entre nosotros. En Juan, ese es en Juan, hay otra manifestación que es un ejemplo en la Biblia cuando Jesús le decía a la gente, tu fe te ha sanado. Él no se abroga el poder de sanar a nadie. Él dice que la fe de la persona
fue la que lo sanó. La fe se manifiesta en ese momento, ¿no? Charles Fillmore decía que la mente no crea nada, sino que expresa lo que concibe. ¿Ok? No trabajamos para Dios, para que Dios haga algo, sino para permitir que se manifieste lo que ya es. Todo lo que se manifiesta ya existe. O dentro de nosotros, en algún lugar existe. Y nosotros lo que permitimos es que eso que está dentro de nosotros se manifieste hacia afuera. Eso es la expresión, ¿no? La manifestación. Emily Cady habla de lo que se acepta como verdad, se manifiesta. ¿Ve? La verdad lo que yo creo que es verdad puede ser cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. Y eso, si yo lo creo, se va a manifestar. Hay que tener cuidado con lo que uno cree también, porque le vamos a dar en algún momento manifestación a eso. Eric Butterworth, a mí me encanta Eric Butterworth, ese es mi reverendo favorito de Unity. Dice que no atraes lo que deseas, simplemente manifiestas lo que eres en conciencia. Y esto es bien interesante, vamos a hablar un poquito de eso de nuevo. Por lo tanto, esto no es magia, no es algo místico. Existen unos procesos neuropsicológicos que llevan nuestras ideas a la manifestación. Ya está demostrado por la ciencia. Lo último ahora en la ciencia es la neurociencia, que es estudiar el sistema nervioso central, sus interacciones entre los diferentes lóbulos del cerebro, los circuitos internos, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado que todo esto que estamos hablando no es místico, no es un milagro, no es magia, es neurofisiológico. Y entre los enunciados de estas teorías, miren qué bien, como dicen las teorías de neurociencias, que se parecen mucho a las de Unity. La primera es: cuando esperas que algo sea posible, te comportas como si lo fuera. Desde el punto neurofisiológico, yo creo o espero que algo se manifieste, sea posible, yo me comporto como si ya estuviese manifestado. Y eso crea un montón de cascadas en el cerebro, conexiones, neurotransmisores, asociadas a la conducta, etcétera, que hacen que eso se manifieste, ¿no? Y hay otro que dice, que me gustó mucho: tu comportamiento cambia tu entorno. Y eso lo decimos mucho aquí. De acuerdo a lo que como yo me porte, como yo me sienta, como yo piense, el entorno mío, lo que está fuera de mí, cambia. Y el ejemplo que a mí me gusta siempre es el mundo es de una forma, ¿no? Tiene un color específico, qué sé yo, el cielo es azul, esto y esto. Ahora, si yo me pongo unas gafas rojas, lo voy a ver todo rojo. No quiere decir que el mundo cambió, es que yo lo veo así. Por lo tanto, en mi vida, eso es lo que yo tengo que, como yo me comporto y lo que yo espero. Hay gente que es daltónica. El daltonismo es una enfermedad, una condición, no es una enfermedad en realidad. Las personas nacen sin la capacidad de ver algunos colores, especialmente el rojo, el amarillo, el verde, y eso lo ven como gris. Y esa gente funcionan normalmente en el mundo, ¿no? Y funcionan muy bien. Aparentemente no le hace falta ver. Sí, bueno, si está guiando y un semáforo rojo no lo ve rojo, pues hay un problema. Tienes que aprender que cuando eso está gris es que no puedes pasar, ¿no? Ahora, hace poco alguien se inventó un sistema, no sé si fueron unos espejuelos o algo, que permite a la gente poder ver en colores. Y muchos se maravillan cuando ven el mundo así en colores. Los que hemos sido miopes, recordamos siempre la primera vez que nos pusimos espejuelos. Por lo menos eso me pasó a mí. Yo estaba en 6º grado, yo el mundo lo veía de una forma. Cuando salgo de la oficina del oftalmólogo, allí en la calle Arzuaga, en Río Piedra, con los espejuelos puestos, yo veo las hojas tan claras, las nubes, todo, pero un detalle tan terrible. Y Dios mío, para mí el mundo cambió en ese momento. Se manifestó diferente. Y estas ideas de las neurociencias se asemejan mucho a las ideas de Unity. Ahora, manifestar no es crear algo que no existe.
¿Okay? No es yo de repente querer algo, un deseo, qué sé yo, y mágicamente, como en Mi Bella Genio, o me casé con una bruja, yo muevo la nariz o algo así, y se manifiesta algo que no existe. No, eso no es manifestación. Manifestar es permitir que el entorno, que lo externo, que lo eterno, por ejemplo, se manifieste en lo visible. Que las cosas que están dentro de mí, que son eternas, que son leyes espirituales, etcétera, se manifiesten fuera de mí. O sea que, si estamos hablando de la paz ya existe en Dios. La paz existe. La pregunta es, ¿nosotros permitimos que esa paz se manifieste con nuestra conciencia? Eso existe, pero ¿permitimos que se manifieste? Esa es la pregunta importante. Fillmore decía, el pensamiento sostenido se convierte en experiencia. Quiere decir esto que si usted piensa de una forma, si usted actúa de una forma, su conciencia establece una forma de pensar, de existir, eso eventualmente se va a manifestar afuera, en mi vida. Y eso es como, por ejemplo, tomemos de ejemplo la escasez. Mucha gente, todos ustedes han oído el comentario de que si me pego en la lotería para dejar de ser pobre, o cuando deje de ser pobre, o a ver si salimos de la pobreza, etc. La mayoría de esa gente no son pobres. Se sienten pobres. Y en la sociología hay un término que se llama pobreza relativa. ¿Okay? Yo, por ejemplo, si todo el mundo en mi vecindario tiene algo, o mucha gente lo tiene porque está de moda, y yo no lo tengo porque no puedo comprarlo, me siento pobre. Me siento en escasez. Y eso no es verdad. Yo me siento así, y por lo tanto en mi vida se va a manifestar eso constantemente. Y la verdadera riqueza es tener lo que necesitas y disfrutar lo que tienes. Hay gente que tiene tremenda casa, tremendo carro, tienen el banco de lado, pero siempre se sienten en escasez porque quieren tener más. O sea que eso es un pensamiento sostenido que se manifiesta y se convierte en experiencia. Si yo me siento contento con lo que tengo, si estoy feliz con lo que tengo y tengo todo lo que necesito y no me hace falta nada más, soy millonario. Porque ¿qué es la pobreza? No tener lo que te hace falta. Sí existe la pobreza, por supuesto. Si yo no tengo que comer todos los días, pues estoy en pobreza. Si no tengo dinero para pagar la electricidad o el agua, estoy en pobreza. Si no tengo dinero para ir al hospital o pagar un plan médico, comprarme los medicamentos, estoy en pobreza. Porque es algo que yo necesito. Y la guerra es precisamente eso, un pensamiento sostenido en la separación. Porque la paz es conciencia sostenida en unidad. Unity enseña que la humanidad comparte una mente colectiva. Eso tiene un nombre. Le han dado un nombre y la noosfera se llama. Y estos individuos piensan que la conciencia humana de todos los seres humanos crean una cosa alrededor del planeta que se llama la noosfera. En vez de la atmósfera es noosfera, que es la conciencia de todos los seres humanos que existen, que crean esa noosfera, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas mentes le temen, tienen temor, juzgan, se resisten a cosas, a cambios que se están dando, y en la noosfera eso se manifiesta quizá como conflicto, como guerra se puede manifestar, porque las guerras son básicamente separación entre pueblos, y eso se manifiesta como un conflicto global. Pero también es verdad que cada mente que elige la paz, cada corazón que está alineado con la conciencia crística y cada oración consciente elevan la vibración
del todo, que vendría siendo esa nosfera, ¿no?, que rodea el planeta. Y Jesús lo expresó así. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Eso lo dice en Mateo 5, versículo 9. Él no dijo bienaventurados los que desean la paz. Él dijo bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? Un pacificador es una persona que encarna la paz, que trabaja por ella. A Nanel no le gusta la palabra, pero que es un guerrero de la paz. Es un constructor de paz. ¿Ok? Y no es simplemente tú sentarte y no meterte en conflicto, no juzgar esto y aquello y lo otro. No. Es el que verdaderamente trabaja para eso. Y según Unity, el pacificador no es alguien pasivo. Como dije, no alguien que está sentado ahí pensando en la paz. No. Esta persona no alimenta el odio. Eso es un verbo, ¿no? No alimento el odio. Es acción. No sostengo al enemigo en mi mente. Yo pensar en algo malo, yo pensar que alguien es mi enemigo, yo pensar que a alguien yo no le caigo bien y tener un conflicto con esta persona, estoy sosteniendo eso. Y eso se va a manifestar de la conciencia hacia afuera. Y sobre todo no reacciona desde el miedo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Reyes Magos? Que ellos venían para la Epifanía, que también es algo parecido, ¿no? Una manifestación interna de la divinidad. No le tenían miedo al rey Herodes. Se reunieron con él y siguieron su camino. Cuando tú actúas fuera del miedo, eres más efectivo y estás transmitiendo esa seguridad a los demás. El pacificador elige la conciencia del Cristo aun cuando todo el mundo grita conflicto. En un grupo que manifiesta conflicto, que está gritando conflicto, un pacificador definitivamente puede ser el catalítico para que se dé la reacción más rápidamente. Vamos a explicar eso, perdónenme. Las enzimas, que son proteínas que nosotros producimos, van al substrato, que es donde van a trabajar para cambiar las cosas. ¿Qué sé yo? La enzima que cambia un químico por otro químico dentro del cuerpo. Pues a veces hay catalíticos que pueden ser vitaminas o lo que sea, que hacen que esa reacción sea más rápida. El pacificador dentro de un grupo es el agente catalítico para hacer que ese grupo cambie su actitud, posiblemente, y cambie su modo de ver y actuar en una situación en particular. Eso se llama acción espiritual. Y la oración es una fuerza para la paz. Cuando Jesús dice paz, aquíétate, para calmar la tormenta, en Unity se entiende que la tormenta externa responde a la autoridad de la conciencia. Y posiblemente la tormenta externa existe porque hay una tormenta interna dentro de mí. Y la oración afirmativa habla a la condición. No le teme, no actúa del miedo, habla a la condición. Jesús no le tenía miedo a esa tormenta, la acalló, la calmó. Los apóstoles le tenían miedo. Por lo tanto, a partir de ese miedo, la tormenta se hace más grande. Si tú le hablas a la condición, si tú interaccionas con esa condición fuera del temor, la controlas, la puedes controlar. Y eso se ve mucho en las acciones humanas. Yo una vez fui maestro y yo recuerdo que una vez estaba hablando con los padres o con los maestros en una reunión y había una maestra que me decía, yo quiero a todos mis alumnos por igual. Y yo recuerdo que yo le dije, error mío, de verdad, no voy a haber metido en eso, pero le dije, eso es mentira. Tú no puedes querer a todos los niños por igual. No, bueno, se montó en tribuna rápido. Y yo le dije, nena,
Cada niño es diferente. La relación que tú tienes con ese niño es una vía entre tú y ese niño. Por lo tanto, ese amor que tú sientes por ese muchacho o esa muchacha es especial y es único en el universo. Porque no existen dos personas iguales. Por lo tanto, si tú quieres a todos tus niños por igual, no estás siendo justa con ninguno. Número uno. Número dos, estás negando la realidad psicológica de que tú te caen bien unas personas y otras no. ¿Qué pasa cuando tú niegas un hecho? Aquellos padres que dicen, yo quiero a todos mis hijos por igual, también eso no es cierto. ¿Qué pasa cuando tú niegas ese hecho? Cuando tú niegas ese hecho, estás ocultando dentro de ti una realidad que en algún momento ese monstruo va a sacar la cabeza y tú no vas a tener ningún control. No es lo mismo tú decir, caramba, por ejemplo, yo soy racista, yo tengo problemas con esto y esto y esto. Estoy reconociendo eso dentro de mí. Por lo tanto, me preparo para no actuar partiendo de eso. Ahora, si yo me creo o quiero ocultar eso, pues en algún momento se va a manifestar en un comentario, en una actitud, en una mirada, en un gesto, sin control. Y eso es lo que me va a traer problemas. Lo importante es aceptar que tú tienes ese problema para controlarlo y bregas con eso después. Pero el negarlo es un problema, ¿no? Esa es la tormenta. El orar por la paz mundial es sostener firmemente la verdad de la paz, aunque las apariencias digan lo contrario. Y a veces es bien difícil. Porque si estás en un bonche de gente que todo el mundo piensa lo mismo, eso se ha demostrado en estudios, la gente tiende a actuar como lo está haciendo el grupo. ¿Por qué? Porque no se quieren sentir separados del grupo. No quiere que lo miren mal. El ser humano necesita pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, ¿no? Y eso hace que muchas veces tú tomes unas decisiones o actúes en contra de tus principios, en contra de tu conciencia. Muchísimas veces. La gente grita algo, tú lo gritas también. Estás en el bonche, estás metido ahí. Son experiencias que le ha pasado a todo el mundo, le ha pasado a mis veteranos pacientes que me cuentan cuentos de cuando estaban en batalla y allá en el frente. Tomaban unas decisiones y actuaban de una forma que ellos encuentran ahora reprensible, pero en aquel momento si no lo hacían eran parte, estaban saliendo del grupo, y eso en algunas situaciones puede ser bien peligroso. O sea que también hay que tener cuidado. Si no lo crees, no lo manifiestes, pero tampoco te debes poner en peligro. Pero esas cosas suceden, ¿no? Suceden. Entonces hay unas afirmaciones que nosotros podríamos hacer para la paz mundial. Y yo quiero compartir estas con ustedes y yo voy a leerlas y ustedes las repiten después de mí. La primera, la paz de Dios se manifiesta en mi mente y en mi corazón. La paz de Dios se manifiesta en mi mente y en mi corazón. El Cristo en mí se expresa como comprensión y compasión. Yo soy un punto de paz en la conciencia de la humanidad. Tan anémico. La paz divina se manifiesta ahora entre los pueblos y las naciones. Muy bien. La paz mundial no solamente depende de líderes o acuerdos entre ellos. O sea, no, esa no es. Pero lo que te digo es que, lo que estoy diciendo es que
yo soy un líder de una nación, me siento con el líder de la otra nación y pues hago un tratado de paz y lo firmo y qué sé yo, pero los sentimientos y la conciencia y la forma de pensar persiste. Por lo tanto, en algún momento, ese monstruo va a sacar la cabeza de ese hoyo. ¿Entiendes? Porque no ha habido un cambio verdaderamente de conciencia. Se trata de forzar algo externamente que no está mal, pero si no hay un cambio de conciencia, los cambios de conciencia en una nación, en una población, se dan con educación, con el ejemplo. Y lamentablemente, muchas veces ninguna de esas dos cosas es consona con lo que yo estoy tratando de lograr. Porque yo puedo firmar un tratado de paz, pero en la educación sigo demonizando al enemigo, sigo viendo lo menos que yo, lo deshumanizo. Y no cambio esa forma de pensar. Y la paz depende de millones de elecciones internas que hace la gente cada día. No es algo que yo firmé y se acabó. ¿Ves? Porque eso es como el que dice, yo lo sé todo, no tengo que seguir leyendo. Yo llegué a donde tenía que llegar, no tengo que seguir caminando. Esa persona, para todos los efectos, está muerta. Está viva, ¿verdad? Pero está muerta. No tiene razón de ser. La única razón que tiene para existir es disfrutar eso que él cree que tiene o ella cree que tiene, pero no progresa, no pasa de ahí. Y mucha gente hace eso. Mucha gente dice, no, ya yo sé todo eso, no tengo que leer más. Y hoy, como todos los días, elegimos pensar con amor, elegimos hablar con conciencia, estando conscientes de nuestros defectos, estando conscientes de nuestras ideas erróneas, porque es la única forma de tú evitar que eso se manifieste hacia afuera y que se sigan propagando. Porque eso es como los virus. Los virus existen y los virus se meten en tu cuerpo, atacan las células, le dan un golpe de estado, la utilizan para reproducirse. Y muchos de ellos causan pues fiebre, dolores, secreciones, etc. Y así se manifiesta la vida de ellos dentro de nosotros. Nosotros sabemos que existen y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que eso llegue más lejos de lo que tiene que llegar, ¿no? Hay que hablar con conciencia, ¿no? Hay que pensar con amor y hay que actuar desde la unidad. Aun cuando no nos sintamos parte de un grupo, por ejemplo, actuamos como si ese grupo estuviera de acuerdo con nosotros. Porque recuerda que la conciencia tuya, como en las neurociencias, lo que tú crees que es, se va a manifestar. Se va a manifestar en tu vida. Porque donde una mente está en paz, el mundo ya ha cambiado para esa persona. Y alrededor de él, el mundo cambia, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes les han dicho, caramba, una situación angustiosa, etcétera? Usted va desde la paz, usted está tranquilo, usted no demuestra temor. Y mucha gente le pregunta a usted, caramba, ¿cómo tú puedes estar así en esta situación? ¿Cómo es que tú no dejas que esto te moleste? ¿Por qué tú siempre estás amoroso, alegre o con una sonrisa? El mundo se te puede estar cayendo alrededor, pero tú estás en esa actitud. Y mucha gente copia eso. Les hablé una vez de las neuronas espejo, ¿verdad? ¿No? Las neuronas espejo son unas neuronas que existen en el cerebro y en el cuerpo que ellas mimetizan la expresión de la otra persona. Por ejemplo, si yo estoy contento y alegre y me sonrío mucho, las neuronas espejo de la gente que interacciona conmigo cambian el rostro de ellos para estar igual que el mío y de esa forma van a sentir en algún momento lo que yo estoy sintiendo. Y eso es inconsciente, automático de la evolución. Punto. Eso tú no lo puedes controlar. Tan es así que dicen que las mujeres que se ponen mucho botox, la empatía, o las personas, ¿no? La empatía baja un poquito porque las neuronas espejo las paralizaste y se les hace difícil copiar
la expresión de la otra persona y por lo tanto no la pueden sentir bien, como se supone que se sienta. Por eso es que es bien importante por la mañana cuando usted se levanta y se mira en el espejo, sonreírse. Háblese con ternura, sonríase, dígase cosas buenas porque sus propias neuronas de espejo están copiando lo que ve en el espejo. Eso es lo que llamo actuar desde la unidad mental tuya, y el mundo va cambiando poco a poco cuando tú permites que eso suceda. No estamos esperando la paz mundial, la estamos manifestando todo el tiempo, aquí, ahora, a través de nosotros, porque donde yo estoy, el Cristo se expresa como paz. Voy a repetir esto. No estamos esperando la paz mundial, la estamos manifestando constantemente aquí, ahora, a través de nosotros, porque donde yo estoy, el Cristo se expresa como paz. Y es así. Dios los bendice.